curso en el posgrado que se llama Modelos y Paradigmas de Programación. El profesor, al igual que yo, graba los videos. Se llama Juan Francisco Díaz. Pueden ver los videos de él. De hecho, imagino en programación funcional habrán visto los videos de él donde yo fallaba, porque era la primera vez que lo daba y pues era obvio que había unas cosas que iba a patinar, ¿sí? Ya este semestre no estoy patinando. Entonces, ¿qué pasa? Él también enseña el curso de Modelos y Paradigmas de Programación. Que el curso de Modelos y Paradigmas de Programación, que es de posgrado, es la inspiración de este curso de FLP. FLP solo hace una aproximación a unos paradigmas, aunque pues lo hacemos a través del libro de OPL, ¿sí? Pues eso nos obliga a usar Racket por la librería. De todos modos es bueno que usen lenguajes totalmente diferentes a lo que ustedes están acostumbrados. Bueno, salirse de la zona de confort. Bueno, a lo que yo quería llegar con esto era que nosotros estamos en este punto, en programación funcional. ¿Desde dónde arranca la programación? Desde la programación descriptiva o declarativa. La programación declarativa es aquella donde usted le dice lo que quiere, más no le dice el cómo. Un lenguaje ejemplo de eso es HTML. Quiero IMG, CRC, Te dice que quiere ahí. Quiero insertar una imagen. ¿Cómo él inserta una imagen? Le decimos no. O por ejemplo, colocamos H1, un texto, enlaza C1. ¿Qué les hace eso? Un título, el título más grande. Ustedes les dicen cómo debe hacer ese título, la respuesta es no. Eso es un lenguaje declarativo. SQL es otro lenguaje declarativo. Usted no le dice cómo busca eso en la base de datos, usted solo le preocupa hacer la query. Esos son lenguajes declarativos. Bien, entonces ¿qué pasa? A un lenguaje declarativo le vamos a agregar los procedimientos y llegamos a programación funcional de primer orden. Son aquella programación funcional donde las funciones no aceptan funciones. Y tenemos programación funcional de orden superior, que es la programación funcional cuando agregamos las clausuras. Y nosotros estamos aquí. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Nosotros estamos aquí, con las clausuras. O sea, nosotros estamos en este punto aquí, ¿me siguen allí? Bueno, resulta que hay una programación, hay una cosa que nosotros necesitamos. Resulta que la programación funcional está muy atada a las matemáticas. Y a veces pensar así es muy difícil. Entonces, para acercarlo un poco a la lógica de negocio. ¿Qué es la lógica de negocio? Pues como que lo que queremos hacer es bueno tener un elemento que se llama la asignación, porque en las lógicas de negocio las cosas cambian. Por ejemplo, para calcular, digamos, la nómina de una empresa, hay variables que pueden cambiar. Por ejemplo, puede cambiar el porcentaje de descuentos, puede cambiar el valor base, le hicieron un aumento y ¿qué pasa con su valor base? Se incrementa. Hay impuestos que cambian de acuerdo al salario que usted gana, es otra variable. Hacer eso en programación funcional se puede, pero se nos vuelve un poco tedioso. ¿Por qué? Porque necesitamos tener cambios, ¿sí? Entonces va a aparecer el concepto de celda, que ustedes lo ven acá, o en nuestro caso una referencia, ¿sí? En el caso de una referencia, un ref, ¿sí? Y eso nos lleva a lo que es la programación imperativa. ¿Qué es la programación imperativa? Procedimientos más celdas, ¿sí? Nos lleva a esto, que es lo que vamos a arrancar desde hoy, con la asignación, ¿sí? ¿Qué sucede en la programación funcional pura? No se pueden cambiar las variables. Y eso hay una razón. La programación funcional, como es tan cercana a la matemática, nosotros estamos trabajando sobre conjuntos. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto de los números enteros. Aquí tenemos un 1, un 2, un 3 y así. Y a este le vamos a hacer una ligadura. Este es X y este es Y. ¿Qué pasa con los elementos? Los conjuntos se consideran inmutables. ADA, ¿qué es inmutable? Que la estructura no puede cambiar internamente. Eso es tema de estructuras de datos en ADA. Bueno, no sé si ya llegaron a esa parte de estructuras de datos. Bueno, cuando lleguen hay estructuras mutables, estructuras no mutables. La programación funcional trabaja sobre estructuras inmutables. Pues eso tiene una ganancia matemática que yo les dije. No importa donde usted llame un procedimiento, con los mismos argumentos siempre le da el mismo resultado. Pero en programación imperativa eso no ocurre, porque las variables pueden cambiar. Si hay una dependencia con X y X cambia, pues naturalmente llamar la función con el mismo argumento me da un resultado diferente. O sea, la ejecución ya depende directamente de las variables en lugar de las funciones. ¿Estamos ahí?
son cosas que cambian. Resulta que a este procedimiento se le conoce como, esperen que yo soy zurdo y no me da, a este procedimiento, esperen, a este procedimiento se le conoce como ligadura, ¿sí? Esto es una ligadura, es un nombramiento. Esto realmente cuando ustedes dicen, por ejemplo, let x igual a 8, esto no es una variable, realmente estrictamente es un nombre, ¿sí? O sea, la forma correcta es, esto no es una variable, porque es que no cambia, eso se llama un nombre. ¿Qué pasa con esto? Pues que a 8 le puse x y pues un valor puede tener más de un nombre, y y también vale 8, o sea que 8 tiene dos nombres, puede ser x o puede ser y, ¿sí? Lo que yo hago acá es nombrar valores, ¿sí? Los valores, ¿cómo pueden ser? Pueden ser numéricos, textos, procedimientos o estructuras complejas como listas, como son colecciones, entre otros. ¿Estamos ahí? Entonces, esto realmente en programación funcional, estrictamente hablando, esto se llaman son nombres. Pero pues uno le dice variables a ustedes porque pues ustedes entienden la mecánica del asunto, solo que son inmutables. Pero estrictamente hablando, técnicamente hablando, se llaman son nombres. Bueno, entonces en este gráfico, los lenguajes de programación van a evolucionar. Esto es pues la de Peter Van Roy, y hay otras, pero pues esta es como una de las que más me gusta. Ustedes observen que todo arranca desde la programación declarativa, ¿sí? Es la programación más básica. Y le vamos agregando cosas, ¿sí? Le vamos agregando cosas. Por ejemplo, Scala es funcional orientado a objetos, ¿sí? Es curioso tener objetos en programación funcional porque esos son objetos inmutables también. Una vez que usted lo declara, le queda así, ¿sí? Ahora usted se llama Rodrigo y eso no cambia. En cambio, en programación imperativa, ¿qué pasa con el nombre? Puede cambiar, ¿sí? Pero en programación funcional no. Esos son objetos funcionales, ¿sí? Los hay. Y esos son interesantes porque más adelante en este curso uno ve cómo puede programar con objetos así, utilizando unas cosas que llaman objetos activos y otros que llaman objetos pasivos. Los objetos activos son aquellos que manejan los objetos pasivos, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso es de ese curso. Y miren, por acá poco a poco vamos llegando ¿hasta dónde? Esta la deben de conocer. Programación relacional. ¿Dónde hacen eso? SQL, pero les había dicho que era un hijito de programación funcional. Y la programación relacional nace de la programación lógica. O sea, Prolog como lenguaje es un precursor a SQL, ¿sí? Internamente hablando. Lo que pasa es que cuando ustedes hacen queries sobre las bases de datos, a la larga se están haciendo son relaciones de un select, es una pertenencia. Devuélvame todos los elementos que pertenecen, eso es una operación lógica. Un join es un producto cartesiano, es una operación de conjuntos, ¿sí? Como sea que usted maneje el join a la larga se maneja a partir de la unión de conjuntos. Y hay diferentes tipos de join. Está el full join, que es todo. Hay left join, que solo les devuelve la izquierda, incluye, o sea, es más la intersección, o la derecha, o el centro, que es inner join, que es intersección. Es una manera pues más bonita de decir intersección. O dice inner join, están preguntados por intersección, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? Estas operaciones de conjuntos vienen también en la programación lógica. O sea, en la programación lógica uno trabaja con conjuntos. O sea, si ustedes manejaron Prolog o no lo manejaron en discretas 1. ¿No? Bueno, uno maneja conjuntos allí. Y ya cuando le agregamos la búsqueda, se vuelve relacional, ¿sí? O sea, es programación lógica más búsqueda. ¿Cómo así que la búsqueda? ¿Qué hace una consulta a una base de datos? Hace una búsqueda. Sin embargo, la búsqueda es costosa en relacional. Y hay una electiva que se llama programación por restricciones, que está por acá, que trata de optimizar eso, ¿sí? O sea, en programación por restricciones es relacional optimizado. Esa electiva se daba, pero era más popular que esta materia. Era aún menos popular que esta materia. Entonces, pues imaginen el número de estudiantes que matriculaban, ¿sí? Entonces, por eso se dejó de ofrecer. Eso se editó 2 veces. Sí, una vez la edité yo y otra vez la editó otro profe, pero ya solo se ha editado 2 veces. Se llama programación por restricción. Y pues se trata de este que está aquí, ¿sí? Este que está aquí. Ustedes ven un poquito de eso en complejidad de optimización o en ADA 2. Sí, ven un poquitico de programación por
Pues ya la solicité formalmente, vamos a ver qué me responden. Sí, ya la solicité, porque el curso de hace muchos años lo quiero dictar, pero pues no depende de mí, ¿no? Depende pues de muchas cosas más que no dependen de mí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo nos fuimos muy por acá, entonces ahora vamos a pasar a ¿dónde? A la programación imperativa. Eso significa que van a aparecer celdas. ¿Qué sucede? ¿Qué es una celda? Igualmente ustedes tienen el conjunto de datos 1, 2, 3, 4. ¿Qué sucede? Lo que vamos a tener nosotros es un almacén de referencias. Ahora, ¿qué va a pasar con las variables X, Y, Z? Una referencia va a apuntar ¿a qué? A un valor, a un elemento. Y lo que hacemos es X apunta a la referencia, donde está ubicado el valor. Eso es lo que pasa en la teoría. Entonces, ¿qué sucede con esta referencia? Esto es un almacén mutable. Los valores nunca van a cambiar. Lo que va a cambiar es la referencia. Ahora, cuando tenemos valores sin referencia, para eso existen los recolectores de basura. ¿Se han escuchado sobre los recolectores de basura? Cosas que no se usan, se borran de la memoria. ¿Sí? Y entre Java y Java es uno de los que tiene mejor optimizado eso. ¿Sí? Java, sí, en ese sentido viva Java, sino que Java cuando crece la aplicación, ahí póngase a rezar. Entonces se vuelve pesado de manejar. Bueno, no, o sea, no es un lenguaje, o sea, es un lenguaje que no os voy a decir que es el mejor o el peor, es un lenguaje que requiere mucho procesamiento cuando las aplicaciones son grandes, porque pues son muchas cosas corriendo al tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué sucede acá? Lo que nosotros vamos a poder incluir para poder manejar asignación, o sea, variables, vamos a tener algo que se llama la referencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Quien haya alcanzado a ver algo de los videos, la referencia nos va a permitir poder hacer ese cambio. O sea, metemos ese intermediario. Ya el ambiente no va a contener una lista de valores, sino un vector de referencias. ¿Sí ven ahí? ¿Claros hasta ahí? Esto es lo que sucede teóricamente hablando. Mayor información, pues ya toda esta lata la explico con mayor detalle en los videos, véanse, ¿sí? Entonces, es eso. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Ah? Son las 7 de la mañana y usted está haciendo sueño, ¿verdad? El día está sabroso. Ya salió el sol.